Y el Batán sigue siendo tema de discusión no solamente política, social y bueno, también mediática. Y para hablar sobre ello, pero desde el ámbito más técnico, más especializado, vamos a la entrevista. Entrevistas. Un intercambio de miradas, Voces y opiniones. Entrevistas. En la línea telefónica le agradezco mucho esta comunicación a Tere García Gasca, investigadora y bueno, que sabe muy bien de estos temas que tienen que ver con el agua. Doctora Tere, ¿cómo está? Muy buena tarde. Hola Claudia Ivonne, muy buena tarde igualmente, un gusto comunicarnos y saludar desde luego toda la audiencia de la Sierra Gorda a través de Radio 850M. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Tere, doctora, pues esta es su casa, literal y metafóricamente. Gracias. Le agradezco mucho la comunicación, doctora Tere, y yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole en dónde nos encontramos en el tema hídrico en el estado de Querétaro. Bueno, desde luego y sin duda Querétaro, como gran parte del territorio mexicano, cursa por una crisis hídrica muy importante. Hoy por hoy el estado, digamos, este año ha llovido, ¿no? Ha sido un año que particularmente ha sido rico en agua, pero no es así todos los años. Y en Querétaro estamos sufriendo constantemente sequías que pueden ir incluso hasta muy graves, como las que se presentaron en el primer semestre del año pasado. Uh-huh. Y esto, desde luego, nos lleva a necesitar de buenos programas de gestión integral del agua en todos los sentidos y aprovechar, desde luego, todos los cauces, todos los cuerpos de agua, sobre todo de agua dulce, que puedan ser utilizados para consumo humano y sea, digamos, distribuida equitativamente, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Querétaro, que no hay una distribución equitativa, pero que además mucha del agua potable se la lleva la industria, ¿no? Entonces, ahí uno de los puntos importantes en donde tenemos que recapitular cómo estamos gestionando el agua en Querétaro, qué se está haciendo con el agua tratada. Hay un número importante de plantas tratadoras que no están funcionando adecuadamente, y esto desde luego nos lleva a contar con muy poca agua, digamos, reutilizable para la industria, para el campo, y dejar el agua potable para consumo humano. Me parece mucho que tenemos un tema muy importante en el que debemos trabajar con respecto a la gestión integral del agua en Querétaro, y desde luego este trabajo de gestión integral tiene que ir acompañado de educación ambiental para toda la población, justamente pues para evitar el desperdicio del agua y fomentar el reuso del agua también, incluso a nivel doméstico. Así que de forma general, así veo yo la situación del agua en Querétaro ahora. Ok, entonces es real que existe una crisis hídrica increciendo, digamos, para los próximos años. Eso es real. Eso es real. Sí, completamente. Ok, sí. Y ahora, doctora, la solución que se está poniendo, es decir, hemos resuelto en Querétaro la crisis hídrica que ha sido, me parece, sistemática y que ha ido incrementándose a lo largo de los años, como bien lo propone usted, como bien lo comenta. Antes en Querétaro pues existía solamente pues el agua que traían, me voy a ir hasta el acueducto, ¿no? El acueducto que se construyó justo para traer agua de otras partes que no son necesariamente Querétaro. Tenemos ahora el acueducto 1 y el acueducto 2 y sin embargo esa agua no está siendo suficiente, y ahora el gobernador, como bien lo sabe la gente que nos está escuchando, está proponiendo un megaproyecto independientemente de los presupuestos que está pidiendo se autoricen en el Congreso para hacer este macroproyecto. La pregunta sería, doctora, primero, que nos explique, grosso modo, en qué consiste el proyecto de El Batán. Técnicamente, ¿qué es lo que haría este proyecto que está proponiendo el gobierno estatal? Lo que el gobierno estatal propone, y lo voy a ir comentando incluso con las debilidades y los vacíos que tiene el proyecto para ir comprendiendo qué es lo que está pasando. El gobierno propone digamos, reunir el agua proveniente de 2 plantas tratadoras de la zona metropolitana a un humedal. Un humedal es un espacio biológico en donde coexiste un ecosistema que permite un primer filtro de agua, un filtro natural del agua. Después de este paso biológico,
el agua iría hacia la presa del Batán para mantenerse ahí un tiempo de residencia específico, se mezcle con agua natural, con agua de lluvia, y posteriormente pueda ser potabilizada a través de diferentes estrategias que actualmente existen para la potabilización, y entonces distribuirla para el consumo humano de cierta región del estado. Es decir, que no iría a cubrir las necesidades y la carencia de agua que existe históricamente en comunidades que no se están, digamos, incorporando a este sistema, ¿no? En el mejor de los casos, si todo funcionara bien. Así entonces, en esto consiste el proyecto a grosso modo. Ahora, ¿qué problemas tenemos con ese proyecto? Primero, hay que decirlo, efectivamente es factible utilizar el agua residual para potabilización y consumo humano. Es factible porque en otros lugares del mundo ya se hace, pero se hace desde hace décadas, Claudia Ivonne. O sea, no es algo que tengamos una varita mágica y una receta y que podamos decir, así se hace, sigue los pasos 1, 2, 3. Yes. Estos sistemas de reutilización de agua residual para consumo humano, directos o indirectos, tienen que ver con las condiciones particulares de cada país, como la forma en la que cada país regula los desechos que se vierten en las aguas a nivel agropecuario, industrial y demás. Y una selección de qué tipo de aguas residuales son susceptibles de ser procesadas de esta forma. En nuestro país, esto no es viable. O sea, es factible porque existe la tecnología, pero no es viable porque en México no tenemos las condiciones para llevarlo a cabo. O sea, no las hemos generado. Si me preguntas, ¿es posible generarlas? Claro que es posible generarlas, pero no las hemos generado. Se tienen que generar en función de nuestra realidad. ¿Qué tipo de desechos están presentes en las aguas residuales? Sobre todo los contaminantes emergentes, que son aquellos que provienen de la vida diaria, de las actividades humanas, de los medicamentos, los fármacos, los pesticidas, las hormonas, los microplásticos, en fin, una gran cantidad de compuestos, incluso de algunos que deberían estarse regulando y no se deberían estar virtiendo a los cuerpos de agua y se están virtiendo a los cuerpos de agua. Entonces en México no tenemos ese control. Bueno, entonces el primer punto, en México no existe una normativa que nos permita potabilizar el agua para consumo humano a partir de aguas residuales. No existe. Eso es un primer paso que tendríamos que generar. Y ese es un primer vacío en esta propuesta que se entrega por parte del gobernador. Es decir, la iniciativa se basa en las normas mexicanas A, B, C o D, pero resulta que las normas mexicanas son insuficientes y contienen vacíos también. Entonces, no estamos, digamos, sustentando el proyecto en una normativa real y que le dé viabilidad al proyecto. Y entonces, ese vacío nos limita en nuestra capacidad para determinar y para monitorear contaminantes emergentes. Son normativas insuficientes incluso a nivel microbiológico. La norma 127 tiene que ser mejorada también a nivel microbiológico. Y entonces, al no existir esta capacidad de determinar, de monitorear y de regular la cantidad de contaminantes emergentes que tenemos en el agua, tanto de entrada, en el agua residual, como en el agua de salida, imposibilita al proyecto a dedicar el agua para consumo humano. El proyecto, digamos, es viable siempre que el agua no sea para consumo humano en este momento. Si queremos que sea para consumo humano, hay que trabajar un proyecto con toda la seriedad, ¿no? Y llevar los pasos correspondientes para lograrlo. Pero en este momento no puede ser para consumo humano y por lo tanto tendría que ser intercambiada con agua que se esté utilizando, agua potable que se esté utilizando en la industria, por ejemplo, y que la industria utilice el agua reusada. Y entonces en ese sentido podríamos ir hacia adelante. Rector, entonces estoy entendiendo que estamos preocupados, bueno, además de que veo que el proyecto del Batán se ha convertido en una factura política para varios partidos aquí, ¿no? Pero creo que más allá de esta factura política se nos está olvidando entonces lo sustancial. El fondo sería el cambio de política a nivel, si no aspiramos a lo nacional, pues al nivel estatal, pero incluso ahí tendríamos un atorón porque entiendo que la administración de las aguas tiene que ver con la federación, ¿no? Sí, digamos que es un trabajo que se tiene que hacer conjunto, incluso en los tres niveles de gobierno, ¿no? Es un problema tal
que requiere soluciones grandes, ¿no? Estamos frente a un enfermo que necesita un equipo multidisciplinario de especialistas. Aquí lo mismo. Pero dentro de ese equipo multidisciplinario tiene que participar la sociedad. La sociedad tiene que ser activa en estas tomas de decisiones porque tiene que estar convencida de lo que se va a hacer es lo correcto. Porque además de ello depende nuestra calidad de vida. Estamos de acuerdo en que el agua es vital, ¿no? Te pueden quitar la luz si tú quieres, ¿no? O sea, podemos tener problemas eléctricos o de otro tipo y bueno, habría cierta situación caótica, pero no vital. Y en el caso del agua es necesario que tengamos la certeza de la calidad y de la seguridad del agua y para ello uno de los ejes importantes es la sociedad. Hoy por hoy la sociedad ha ido comprendiendo que este proyecto no está bien sustentado, que sí es un proyecto factible, pero se tiene que construir, que el reuso del agua es indispensable en nuestro estado, o sea, más allá de la colecta de agua de lluvia, que es importante, más allá de evitar las fugas y el desperdicio, que es sumamente importante, de la educación y la concientización ciudadana. El reuso es otra estrategia que se tiene que sumar a todas estas. Claro. Y el reuso del agua nos va a permitir meterla en un círculo, ¿no? En un proceso de economía circular que es también sustancial para la nueva cultura que debemos formar. Pero si no estamos justamente trabajando en ese sentido, entonces para la sociedad esto va a ser muy complicado de comprender y por lo tanto no va a haber aceptación de un proyecto de este tipo. Digamos que entonces tendríamos que empezar por el principio, lo voy a decir así, un tema de educación social, de replanteamiento de políticas públicas, de reeducación, para entonces aspirar a un sistema de reuso del agua de esta magnitud. Y de reeducación, de concientización sostenida, ¿no? De un buen plan en donde todas las personas entremos en sintonía con respecto a las estrategias y que llegado el momento de tomar decisiones como las que hoy se pretenden con el sistema El Batán, estemos preparados y sobre todo confiar en que el gobierno va a hacer las cosas bien, porque me parece que es parte de lo que prevalece, la desconfianza. Mira, Singapur, que es uno de los proyectos que más se nombran, un proyecto exitoso de reuso de aguas residuales, que no utilizan todo para consumo humano y tienen una estrategia muy particular para poder llevar a cabo su proceso. Singapur primero tuvo que tener evidencia en la mano de que su proceso estaba funcionando. Primero hay que hacerlo en pequeño, en piloto, mostrar resultados, someter esos resultados al escrutinio y demostrar que funciona. Y después de eso, Singapur lo que hizo fue una super campaña social, ¿no? De concientización hasta que la gente estuvo convencida porque ya tenían los resultados en la mano. Hoy aquí lo que se pretende es hacerlo al revés, sin resultados, sin experiencia, sin infraestructura, sin laboratorios acreditados para determinar contaminantes emergentes. Se pretende hacer un proyecto que no tiene un sustento suficiente y que por lo tanto pues recibe este rechazo por parte de la sociedad. Claro, por supuesto, y un proyecto que hoy se ha desviado, me parece, de esto que tendríamos que estar discutiendo, la viabilidad, y no, me parece que ha sido secuestrado por las narrativas políticas, por las narrativas de partido, más que lo sustancial, que es justo esto, entender que efectivamente estamos paradas en una crisis medioambiental, que hay que encontrar soluciones, ¿no? Sí, claro, y se ha subido al ring de lo partidista, no digamos de lo político, porque político es el tema, ¿no? Claro. De lo partidista. Y entonces, ya en el ring de lo partidista, nos estamos quedando sin argumentos válidos para poder tomar decisiones. Hay que sacar el problema del ring partidista y meterlo a la plataforma de bienestar social en donde se tomen las mejores decisiones. Digo, cuando el gobierno de Querétaro dice Querétaro se está quedando sin agua, no miente, pero se está quedando sin agua en parte porque también está mal utilizada, mal gestionada, mal distribuida, y que pues se le están llevando en gran proporción industrias. Mira, yo mencionaba los data centers, Claudia, bueno, o sea, los data centers son empresas de alto consumo de agua, como hay otras más que no son data centers y que son de otro tipo. Pero en Querétaro hay muchas empresas de alto consumo de agua.
Y yo creo que parte del problema viene de ahí. ¿Qué tipo de agua se les está prometiendo a las empresas? Y que ahora en esas promesas se trata de cumplir para que las empresas tengan agua de cierta calidad. Y entonces, ¿qué pasa con la población, no? Decía el secretario del PRETE que él no ve que haya falta de agua porque ningún data center le ha dicho que le falte agua, ¿no? Pues claro Pues que claro no, los que data no. centers sí tienen agua. Claro, Los que por no tenemos supuesto. agua somos nosotros, ¿no? Sí, claro. Y ahí está el tema, ahí está el problema, y creo que también un problema serio de comunicación social por parte del gobierno. Estamos hablando idiomas diferentes prácticamente, no nos estamos entendiendo, y creo que ahí le toca al gobierno escuchar, abrir canales y comprender lo que la ciudadanía le está diciendo, porque no es un tema en el que estemos en contra. No se trata de estar a favor o en contra, ni es un partido de fútbol como un diputado pretendía hacerlo ver, ¿no? Sí. Es un tema crucial. Todos, yo te puedo asegurar, y lo digo sin temor a equivocarme, todas las personas están preocupadas por el agua. Todo el mundo quiere agua de calidad para sus familias. Y entonces, pues queremos justamente ver cómo podemos participar en ese proceso, pero el gobierno tiene que comprender que hoy por hoy este proyecto del Batán no funciona como está propuesto. Se tiene que replantear, y uno de los replanteamientos, amén de los costos, que como tú bien dijiste al principio, uno de los replanteamientos tiene que ser cuál va a ser el destino final, que en este momento no puede ser para reuso, para consumo humano. Claro. Y por último, doctora, ¿cuál sería la salida? O sea, es decir, ya me compartió varias verdades, y una de esas es la crisis que va en aumento, esta crisis hídrica. Pero ¿qué es lo que tendríamos que comenzar a hacer para los próximos 20 años, en los que seguramente el agua será verdaderamente un recurso finito, que ya lo es, pero un recurso que se nos acabe pues en un 2x3? ¿Qué es lo que tendríamos que comenzar a hacer hoy para los próximos años? Desde mi perspectiva, son varias cosas. Primero, trabajar en un plan de gestión integral del agua. Eso requiere de un diagnóstico serio de la situación en la que nos encontramos, de reconocer en dónde están los grandes problemas de la gestión del agua, y a partir de ahí empezar a formar un plan de acción en donde se vean todas las aristas, desde la educación ciudadana, la disminución de fugas. Tú sabes que aquí en Querétaro se habla de casi un 50% de pérdida de agua por fugas, es increíble. La captación de agua de lluvia, el reuso a nivel doméstico, el reuso a nivel macro, como el que se está proponiendo, pero todo tiene que ir en concordancia con la realidad, con las necesidades, y a partir de ello entonces plantear proyectos a futuro. Hay tecnología, tenemos que actualizar normativas, hay posibilidades de hacer más, pero definitivamente no podemos simplemente apostarle a un solo proyecto que no está bien fundamentado, y sobre ese proyecto irnos y decir que si ese proyecto no se hace, entonces todos nos vamos a quedar sin agua. No, porque existen otras alternativas que no se han agotado. El reuso del agua residual para consumo humano, los países que lo hacen lo están haciendo como último recurso, porque no tienen más agua de donde abastecer. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ay, doctora, pues el escenario se avisora complicado, sobre todo porque hay un atorón importantísimo, un atorón desde las narrativas y desde esta socialización equívoca que me parece que se ha hecho del proyecto del Batán, que me parece tiene en jaque a la política estatal, pero además nos tiene en vilo a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque pues es verdad. La crisis hídrica la estamos viviendo, la vivimos acá en la zona serrana, manantiales, arroyos que se secaron completamente, una probadita del desastre que implica una sequía excepcional como la que vivimos el año pasado, y las soluciones no llegan en lo claro, ¿no? Sí, se necesita un trabajo inter y multisectorial bien serio, bien planteado, que no va a dar resultados de forma inmediata, no es mágico, que posiblemente no alcance en un sexenio y no verán resultados, pero que si no lo empezamos hoy, no vamos a ver justamente los beneficios de tener un buen plan. Entonces, hay que ponerse a trabajar, y esto tiene que ser intersectorial, y
tenemos que entrar como sociedad. Y como sociedad tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad en el tema, ¿no? No desperdiciar agua, cuidarla, en fin, muchas cosas que en lo individual funcionan, porque si sumamos esos esfuerzos individuales, pues se hace un esfuerzo enorme. Doctora Tere García Gasca, le agradezco mucho, como siempre, la disposición que tiene para compartirse con este espacio y con la audiencia. Va, un abrazo hasta Querétaro. Y un abrazo hasta allá, con todo cariño. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. La doctora Tere García Gasca, ya escuchó usted el tema, o sea, muchas verdades que me parece que hay que destacar. La primera verdad, efectivamente estamos frente a una crisis hídrica cada vez más severa. Hay que buscar soluciones, eso es también una verdad. Y la tercera verdad es que es factible, pero no es viable en estos momentos el proyecto del Batán, no lo digo yo, lo dice una experta, y bueno, con pruebas y con argumentos. El tema es que nos hemos estado distrayendo en el discurso político, en el discurso de partido y en el discurso oficial, y es ahí en donde hay, me parece, mayores daños.